Estamos aprendiendo otra vez de Juan. Estamos pasando por 10 profecías que el ángel le dio a Zacarías, el padre de Juan. Y vamos a empezar en Lucas 1:14. Una vez más, la vida de Juan es muy importante para nosotros porque Dios nos está usando en la misma manera. Así como Juan preparó a la gente por la primera venida de Cristo, Dios nos tiene ahora en este momento para preparar la gente el camino para la segunda venida de Cristo. So aprendemos mucho de la vida de Juan. So vamos a rapidito repasar porque casi a mí lo hicimos hace tanto tiempo, vamos tan despacio que casi se me olvidó lo que hablamos en el principio, pero rapidito para refrescar la memoria. Dice, y tendrás gozo y alegría. Lo primerito, Juan nos recuerda que Dios es un Dios que da el deseo del corazón. Él se pone contento, Él quiere que nuestro gozo sea lleno. Amén. Cuando Él contesta deseos, Juan era contestación de sus padres. Por muchos años querían un hijo, pero Dios es el Dios que da y Dios es el Dios que da la recompensa. Amén. Cuando lo creemos, Él cumple sus promesas para que nuestro gozo sea lleno. Amén. Y Juan nos recuerda de eso. Número 2 sigue, y muchos se regocijarán de su nacimiento. Eso nos recuerda que la gente en esos días sabían las profecías. Ellos podían reconocer que Juan, el nacimiento de Juan iba a ser una seña que las cosas están cambiando. Ya van a salir de la ley y van a entrar a la gracia de Dios. Ya iba a venir el Mesías y ellos podían percibir que era una seña que las cosas estaban cambiando, y nosotros también. La Biblia dice, cuando empiecen a ver estas señas, hay que regocijarnos, mirar para arriba, porque nuestra redención ya se acerca. Amén. Más que nunca está cerca está más cerca que nunca. So es un momento de ser contentos porque las palabras se está cumpliendo. Aleluya. Número 3, el próximo dice en el versículo 15, dice, porque será grande delante de Dios. So aprendimos cómo ser grande delante de Dios, y la clave es lo que dijo Juan el Bautista mucho después. Dice, que Él crezca y que yo mengüe. Y eso, la humildad. Cuando nos humillamos delante del Señor, dejamos que el Espíritu Santo nos vacíe de nosotros mismos, nos vacíe de nuestro orgullo, de nuestra propia voluntad, de todo lo que en nosotros resiste a Dios. Cuando Él nos saca todo eso de nosotros para que nos pueda llenar de Él mismo. Amén. Para que Él crezca, su presencia, su poder aumente, su unción aumente en nuestras vidas. Y aprendimos que el secreto del poder espiritual verdadero es la humildad. Amén. Es cuando nos rendimos, nos caemos sobre de Jesús para que Él nos pueda quebrantar. Ese es poder verdadero espiritual. Amén. So eso es importante porque una vez más, esa unción de preparar al camino de Jesús está sobre de nosotros también en este momento. Y por eso Juan fue grande, porque se supo humillar en la presencia de Dios. Y lo que aprendimos la semana pasada es el próximo. Dice, será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra. Y hablamos que él era un nazarita, tomó ese voto de nazarita desde el vientre de su madre. Quiere decir, recuérdense que no podía tocar nada muerto y no podía tomar ningún tipo de alcohol.
o vino o alcohol, nada de alcohol. Y la razón era porque él era separado para servir a Dios, separado de las cosas del mundo, las cosas que contaminan, ¿verdad? Que contaminan la unción de Dios sobre de su vida. Él tenía que ser separado porque Dios tenía un llamado grande sobre de él. Y en la misma manera, bueno, comparamos su vida, la vida de Juan, con Sansón, porque Sansón también era nazareo, ¿verdad? Era nazareno nazareo porque había tomado el voto, no del lugar. No estamos hablando del lugar, estamos hablando del voto. Ajá, el voto. Creo que es nazareo. Lo voy a buscar para estar segura que lo estoy diciendo bien. Está aquí. Déjeme ver. Me dan un segundito. Es muy importante decirlo, no confundirme y decirlo bien. Ok. A ver si lo encuentro. Voy a tomar este momento. No va a ser largo. Aquí está. Aquí está. Ok. Debe de estar aquí. Nazareo. Era nazareo. Amén. Había tomado el voto un voto nazareo, y eso quiere decir otra vez que era separado. Sansón también era nazareo desde el vientre de su madre, pero él fue el opuesto. Él no dejó que él no crucificó su carne, al contrario, él vivió para su carne, ¿verdad? Entonces, al vivir para su carne, él le dio a su carne todo lo que quería, las mujeres, todo. ¿Y qué pasó? Al final terminó en pecado, y aprendimos que el pecado te ciega, te ata y te muele, ¿verdad? Y eso fue la historia triste de Sansón. Los dos tenían un llamado grande, pero para cumplir el llamado, Juan lo cumplió porque Juan se sometió a Dios, se rindió. Él vivió en el desierto, él crucificó su carne para poder que Dios viva grande en él, lo usara grande. Igual para nosotros, hay que vivir por el Espíritu Santo para no cumplir los deseos de la carne. Amén. Y cuando hacemos eso, vivimos por el Espíritu Santo, separados de las cosas que contaminan en el mundo. Dios nos puede usar grandemente. Entonces aquí vamos a seguir porque estas dos están conectadas. Dice, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo. En la Biblia siempre hay una comparación, pero también un contraste entre el vino, ser emborrachado del vino, ¿cómo se dice? Embriagado de vino y ser lleno del Espíritu Santo. Hay un contraste ahí porque miren en Efesios 5:18. Aquí nos dice, Juan era nazareo y no podía tocar el vino, pero iba a ser lleno del Espíritu Santo, ¿verdad? Una conexión. ¿Cuál es la conexión? Aquí también, y un contraste, dice, no os embriagáis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Amén. Eso es un mandamiento. No te embriaguéis, no te emborraches con vino, pero sé lleno del Espíritu. Los dos son mandamientos, ¿verdad?
Entonces es interesante que la gente que es llamada de Dios tiene un llamado grande y todos nosotros tenemos llamados de Dios, un llamado alto y sublime y divino. Amén. Todos somos llamados por nombre de Dios. Dios dice que nos debemos de separar de las cosas que contaminan en el mundo, porque tiene este llamado y Él quiere que seamos libres de las cosas, las ataduras del mundo, para poder ser libres de servir a Dios a la llenura, a la plenitud del Espíritu Santo de Dios. Y lo que estoy mirando es que Satanás, él siempre quiere resistir, él quiere pararnos de cumplir el llamado de Dios sobre de nuestras vidas. Y la manera que él lo hace, una de las maneras es, él siempre tiene algo falso en el mundo, algo falso que para distraer a la gente, para engañar a la gente, que la gente se entretenga con lo falso para que pierdan lo real. Amén. Y estaba pensando, Satanás siempre tiene lo falso. Miren en 2 Corintios 11:14. Aquí hay un principio muy importante. Pablo está hablando de los falsos profetas, falsos apóstoles. Y dice aquí, apóstoles. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Otra vez, hablando de él es un falso, Satanás es un falso, pero se disfraza como ángel de luz para verse bonito, para que la gente lo acepten y engañar a la gente, y hace lo mismo hay ministros falsos, apóstoles falsos, profetas falsos, o un disfrace. Hay que saber la palabra de Dios para poder discernir. Hay que mirar sus frutos para poder discernir entre lo bueno y lo malo, ¿verdad? Ok, pero esto es un principio. Satanás siempre disfraza las cosas malas, las cosas peligrosas, las cosas que destruyen en el mundo, las disfraza como cosa buena para engañar a la gente que caigan en trampa. Amén. Y les doy este ejemplo. Estaba pensando, porque estamos hablando del alcohol. Estaba pensando por ejemplo, las cantinas en el mundo. Las cantinas es algo falso que Satanás usa, es como un disfrace para lo que hace una iglesia. Miren qué interesante. En las cantinas siempre hay alguien trabajando detrás dando las bebidas, ¿verdad? Y por lo menos aquí en los Estados Unidos, no sé cómo son las cantinas en otros países, pero aquí tienen la reputación, la gente entra y va a la persona sirviendo las bebidas y como les pueden contar sus problemas, ¿verdad? Y la persona habla con ellos y se pueden desahogar con la gente, y después les sirven las bebidas. Aún las bebidas tienen el nombre espíritus. En inglés, el alcohol en inglés es spirits. Le dan el nombre espíritus a las bebidas. No sé si es así en español, pero así es en inglés. Y qué interesante. Es así, la gente va a las cantinas porque conoce la gente, se desahoga, dice sus problemas, le dicen consejos y ahí puede tomar espíritus, alcohol, y olvidarse de sus problemas. Pero es algo falso, porque si van, se emborrachan, el
el día siguiente todavía tienen sus problemas y aún peores problemas. Amanecen con peores problemas. Pero mira el contraste de la iglesia. Uno viene a la iglesia, conoce a todo el mundo, puede recibir consejos de los pastores, ¿verdad? También puede ser llenos ¿de qué? Del Espíritu Santo. Amén. Y ahí se aprende cómo darle sus problemas a Jesús. Y la diferencia es que no amanece con peores problemas. Jesús de verdad arregla sus problemas. Así es la iglesia. Uno se desahoga de sus cosas porque las pone a los pies de Jesús. Pueden ver que las cantinas por todas partes es porque la gente necesita desahogar y llenarse, pero no vienen a la iglesia, van a las cantinas, porque es algo falso que el enemigo, es una trampa, un engaño que el enemigo ha puesto para que la gente se pierda del Espíritu Santo verdadero. Amén. Y también es muy interesante el alcohol. El alcohol, cuando la gente también se emborracha, hay mucha gente que pasa. Yo estaba hablando con alguien que fue a ver sus amigas de su secundaria. De años no las había visto, pero dijo, fue triste porque ellas pensaban que no podían divertirse sin alcohol. Y eso me impresionó. Entonces, así es la gente. Piensan que necesitan el alcohol para divertirse. Porque cuando toman alcohol, ¿qué pasa? Se ríen, actúan, se hacen cosas, se ríen, piensan que se están divirtiendo, pero y tienen como este gozo falso, ¿verdad? Tienen un gozo falso, pero otra vez, ¿qué pasa? Cuando se les quita el afecto del alcohol, regresan a sus problemas. Pero mira al contraste el Espíritu Santo. Cuando uno se llena del Espíritu Santo, ¿qué pasa? Nos llena con gozo verdadero. Gozo que no se disminuye, gozo que es permanente, gozo que es real, ¿verdad? Es un gozo espiritual que solo el Espíritu Santo da. Miren en Hechos 13:52. Hechos 13:52. Y los discípulos estaban, ¿qué? Llenos de gozo y del Espíritu Santo. Es un gozo que el mundo no te lo puede quitar porque el mundo no te lo dio. Solo viene del Espíritu Santo de Dios. Ahí está un contraste. Now, por el otro lado, hay gente, porque yo tengo un primo y mi primo se así mismo. Cuando empieza a tomar, se pone triste, empieza a llorar, empieza a quejarse, empieza a hablar de todo como era antes y se pone muy deprimido. Hay gente que llora cuando toma, se pone deprimido. Pero mira, interesante, pero eso es de verdad que se deprimen, se ponen tristes. Pero con el Espíritu Santo, con la unción, por lo menos a mi experiencia, hay veces que cuando uno se llena del Espíritu Santo, uno está en la unción que empieza a llorar. El Espíritu Santo, y no es por tristeza. No son lágrimas de tristeza, es lágrimas de gratitud, de llenura, es un quebrantamiento, pero es algo hermoso. Yo me recuerdo cuando fui a ver a Benny Hinn, cuando estuvo aquí en Las Vegas, llegamos temprano y el pastor me compró un pretzel porque tenía hambre y entré, no había empezado todavía, yo me entré y me senté con mi pretzel y empecé de repente a llorar y llorar y llorar. Y él me decía, ¿qué pasa? Pero nada me pasaba. Yo me dije, nada. Es que es una llenura que uno siente algo que te toca el corazón y uno llora. Mira ahí también. Pero no son lágrimas de tristeza ni de depresión. Son lágrimas que limpian, que lavan, que sanan. Amén. Es otro contraste. Otro contraste.
Cuando hay gente que se emborracha y que casi no pueden caminar, ¿verdad? Pierden control de ellos mismos, no se pueden controlar y empiezan a decir cosas que no tienen control, ni saben lo que están diciendo y hacen cosas locuras. Hay veces que no se recuerdan lo que hicieron, todo el mundo sabe, pero ellos se les olvida lo que hicieron, pero era como otra persona cuando estaban emborrachados. El día siguiente solo dolor de cabeza, pero no se recuerdan de nada, todo el show que hicieron. Bueno, miren con el Espíritu Santo, cuando uno es lleno del Espíritu Santo, hay veces que le refieren a ser, no sé si así es, pero en inglés es drunk in the spirit, borracho en el Espíritu. Sí, como que uno no está parado muy firme, uno siente algo grande, como que estás en otro lugar en el Espíritu. ¿Y qué pasa? Uno empieza a hablar en otras lenguas, lo que uno no dice de su propia mente, porque uno se ha rendido al Espíritu Santo y ya como que no es uno, es el Espíritu Santo obrando de Dios por nosotros, y uno como que no tiene control, es que ha rendido el control al Espíritu Santo. Qué hermoso es eso, un contraste dramático. Y también el último, los que se emborrachan el día siguiente, ¿cómo? Amanecen bien. ¿Cómo es la palabra crudo? No, sí, amanecen, no se sienten muy bien, no se sienten muy bien. ¿Y qué pasa? En inglés le dice que cuando se sienten de esa manera, van al baño y se hincan al trono blanco de porcelana, porque están enfermos. Y así, ¿cómo? Sí, vomitando, porque se están vomitando de todo el alcohol, lo tienen que sacar. Pero mira el contraste, cuando uno está lleno del Espíritu Santo, Él nos lleva siempre al trono de Dios. Al trono de Dios. Y mira así como es Satanás. Satanás le encanta humillar el ser humano. No imitar, humillar, ¿verdad? Humillar al ser humano. Nos tienen en una posición ahí hincado delante del baño. Qué feo, qué horrible. Pero Dios nos levanta al lugar más alto, al trono de Dios, ¿verdad? Al trono de Dios. Ahí vemos el contraste. Como usted dijo, el Satanás quiere imitar y su imitación es completamente falsa. Es completamente falsa, no tiene nada que ver, tan lejos. Y así es él, porque él quiere engañar a la gente, que pierdan de lo mejor de Dios, que se satisfacen con esto falso. Amén. Esta es una imitación de algo. Y lo lleva solamente a los problemas, a la gente, a la atadura, ¿verdad? Al dolor, todo lo malo en una familia, en cualquier cosa, todo empieza con el alcohol, ¿verdad? Todo lo malo empieza con el alcohol. Así es. Y él quiere que la gente se engañe. Y acepte estas cosas y piensen que eso es lo máximo. Y perderse de verdad la vida en abundancia. Por eso dice, no ser embriagado, pero ser lleno del Espíritu Santo. Eso es lo máximo, eso es lo máximo. Y cuando tenemos así como Juan, su llamado era grande, era importante. Nuestro llamado es grande e importante. Y Dios quiere que tengamos la llenura del Espíritu Santo y no quedarnos satisfechos con lo bajo de este mundo. Y miren el peligro. Vamos a mirar en Osea 4:10. El peligro espiritual de caer en las trampas de Satanás. Aquí Oseas está profetizándole a Israel, porque Israel se había olvidado de Dios, había entrado en idolatría, y con la idolatría venía todas las orgías, todas las fiestas sexuales, toda la
todo lo horrible que hacían con el vino y emborrachados y todo lo perverso. Israel se había entrado en todo eso y se había olvidado de Dios. Y mira lo que Él les dice. Les dice, y comerán, pero no se saciarán. Comían y comían, pero nunca satisfecho. Y así son las cosas de Satanás. La gente quiere más. Cuando se adictan, por ejemplo, a alcohol o drogas, siempre empiezan a un nivel, pero siempre necesitan más para sentir lo mismo, ¿verdad? Lo mismo y por un tiempo corto. Nunca se sacien. Comerán, pero no se saciarán. Fornicarán, mas no se multiplicarán. Nunca llegan a avanzar cuando lo hacen de la manera de Satanás en este mundo. Dicen, porque dejaron de servir a Jehová. Fornicación, vino y mosto quitan el juicio. El vino quita el juicio. Y yo leí otras versiones que dicen, quitan el juicio, quitan el entendimiento, quitan el corazón para Dios. Quitan el corazón para Dios. Así dice en la Reina Valera en inglés, quitan el corazón. ¿Qué pasa? Estas cosas nos ponen insensatos, como que cuando uno, dígame la palabra, numb, cuando te ponen una inyección en el dentista para que no sientas, anestesiado. El vino, las drogas, el alcohol nos deja como anestesiados a las cosas de Dios, insensatos, insensibles mejor, ¿verdad? Insensibles a las cosas reales de Dios. Nos mantienen como en un humo que no vemos claro, no escuchamos la voz de Dios clara, no vemos a las cosas de Dios, nos mantienen así en un humo como medio dormidos, que no estamos sharp, no estamos filosos en las cosas de Dios. Y quitan el corazón, nos hacen perder. Cuando uno desarrolla el sabor para el alcohol o la marihuana, las drogas, uno desarrolla el gusto para esas cosas, pierde el gusto para las cosas de Dios. Pierde el gusto, el deseo para la palabra, para la presencia de Dios, porque es una trampa y es un engaño. Y con razón, estos días en los cuales estamos viviendo, más que nunca, ahora han legalizado, por ejemplo, la marihuana. Hasta ahora empiezan a hacer eso. ¿Por qué? Yo creo que es el momento que Satanás quiere que la gente no sean sensibles. Él quiere que la gente que esté, aún en las iglesias, aún los cristianos estén viviendo en como este humo, que no se dan cuenta de las señas de los tiempos, no se dan cuenta de lo que están pasando, medio dormidos, ¿verdad? Él quiere que estemos así. Y yo siempre digo, aunque es legal, no quiere decir que es bueno. Porque es una trampa que el enemigo usa para mantenernos esclavizados y quitarnos el corazón para las cosas verdaderas de Dios. Que dice la palabra que en estos tiempos debemos de vigilar y orar. Orar y vigilar, porque necesitamos ser bien afilosos de las cosas que están pasando en estos últimos días. Amén. No podemos permitir que Satanás nos quite el corazón para las cosas de Dios. Las cosas de Dios. Entonces, Él nos dice, miren en Tito 2:11. Tito 2:11 dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos, en el 12, enseñándonos que renunciando a la impiedad
y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo como sobria, justa y piadosamente. Sobria quiere decir no emborrachados, ¿verdad? No medios dormidos, no debajo de esta nube, porque Él quiere que estemos despiertos. Dice, aguardando la esperanza bienaventurada a la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Él quiere que estemos despiertos porque Jesús viene pronto. Amén. Despiertos, ojos abiertos en el nombre de Jesús. Como nos dice aquí, le dijo a Juan, no va a tocar el vino, va a ser lleno del Espíritu Santo. Entonces la clave aquí, la clave de tener victoria en estos días es ser lleno del Espíritu Santo. Vamos a mirar algunos versículos del Espíritu Santo. Vamos a mirar Romanos 8:26. Romanos 8:26. En estos días necesitamos el poder del Espíritu Santo. Necesitamos no tocar las cosas de este mundo que nos quitan el corazón de Dios, y tenemos que enfocarnos en recibir más y más del Espíritu Santo. Dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Amén. Todos somos hechos de polvo. Dios sabe que somos hechos de polvo. Él sabe que no tenemos en nosotros la fuerza, ni las ganas, ni las habilidades de acercarnos a Dios. Él sabe que así somos hechos en lo natural. Y por eso necesitamos tanto el Espíritu Santo, porque Él nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene. No lo sabemos, ni sabemos cómo orar correctamente, ni sabemos cómo orar específicamente, porque no sabemos lo que de verdad está pasando. Amén. Necesitamos la inspiración del Espíritu Santo, la iluminación del Espíritu Santo. Dice, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Eso está hablando de el hablar en otras lenguas. Yo me recuerdo llegando al punto que yo quería orar cosas profundas que las sentía, pero no tenía las palabras para expresarlas. Y era como una frustración. Tenía todo adentro de mí, lo quería dejar salir, pero no tenía palabras para expresar lo que sentía. La única manera, después aprendí del Espíritu Santo. Aprendí del bautismo del Espíritu Santo, y ahí aprendí, Él es ese río de agua viva. Amén. Que no tenemos las palabras, pero Él intercede la perfecta voluntad de Dios para nosotros. Entonces, y sabemos que esas son las oraciones poderosas, porque hay veces que cuando uno ora en el entendimiento, y lo debemos de hacer, porque Dios dice, pídale al Padre en mi nombre, y Dios en el nombre de Jesús, y Dios dice, hay momentos, ora en el Espíritu, ora en el entendimiento. Hay que hacer de las dos maneras. Hay que, en lenguas, cuando uno dice orar en el Espíritu Santo, es lo mismo que orar en lenguas, porque el Espíritu Santo está orando en nosotros, por medio de nosotros, intercediendo, dice ahí. Pero cuando uno ora en el entendimiento, por eso es tan importante orar de acuerdo de la palabra. Porque cuando uno ora de acuerdo a su propia mente, nuestra mente es limitada. Y hay veces que nuestros deseos carnales entran, o los deseos egoístas entran en las oraciones. Para evitar eso, hay que orar de acuerdo a la palabra, o también orar en lenguas, orar en el Espíritu. Porque cuando oramos en el Espíritu, sabemos que estamos orando la perfecta voluntad
de Dios. Y eso es poderoso. Miren en Hechos 2:4. Hechos 2:4. Dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. El Espíritu no es nuestra mente, el Espíritu nos da que hablar. El Espíritu nos da que hablar. Y 1 Corintios 14:14. Aquí estos dos van juntos. 1 Corintios 14:14. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Quiere decir, mi mente no va a entender lo que estoy diciendo, pero mi espíritu está orando porque el Espíritu Santo me está dando las palabras. Yo me recuerdo cuando recién estábamos empezando a entender, a aprender del bautismo del Espíritu Santo con seña de hablar en otras lenguas. Me recuerdo yo estaba practicándolo hacerlo, porque aprendí que uno no tiene que esperar hasta que esté en la iglesia, uno no tiene que esperar hasta que se sienta inspirado para orar en lenguas, uno no tiene que esperar hasta que sienta la unción, porque todo es por fe. Todo es por fe. Y eso es el idioma que el Espíritu da. Y en la misma manera que yo puedo hablar en inglés cuando quiero y puedo cambiar al español cuando yo quiero, no tengo que sentir nada, yo puedo empezar a hablar en el Espíritu cuando yo quiera, hablar en lenguas cuando yo quiera. No tengo que esperar un sentimiento porque es todo por fe. Entonces yo solita ahí empezaba a hablar en lenguas, no sentía nada, no sentía fuego, no sentía nada, simplemente por fe y obediencia. Pero el enemigo venía a atormentar mi mente y me decía, tú no estás diciendo nada. Estas son tus palabras, tú las estás inventando. Eso no es Dios, eso eres tú. Y eso me venían esos pensamientos. Yo lo que hice, me descubrí que cuando uno ora en lenguas, uno no está orando de la mente, uno está orando del Espíritu. Yo podía leer la palabra de Dios con mi mente y orar con mi espíritu al mismo tiempo. Yo para combatir las mentiras, la intimidación, la burla de Satanás, yo leía estos versículos al mismo tiempo que estaba practicando a orar en lenguas, porque yo sabía si yo no estoy diciendo nada y si no es Dios y solo soy yo, then a Satanás no le debe de importar lo que yo hago, ¿verdad? Pero si él me está tratando de atormentarme y decirme que estás perdiendo el tiempo, que no eres tú, es porque a él le molesta, porque él sabe que hay poder en lo que estoy haciendo, hablando en otras lenguas, en el Espíritu. Amén. El bautismo del Espíritu Santo es seña de hablar en otras lenguas, del bautismo. Entonces, por eso yo dije, ay, Satanás, si esto soy yo, entonces, ¿por qué yo no podía hablar ni estas palabras ayer antes de pedir el bautismo? ¿Por qué solamente después de pedir el bautismo del Espíritu Santo, de repente puedo hacer estos sonidos que ni los podía hacer antes? Por eso yo decía, no, yo no voy a parar. Yo voy a seguir. Y la manera que seguí fue leyendo los versículos para que él no me podía robar el don que Dios me había dado, que no es solo para mí, es para todos. Es para todos. Vamos a regresar a Hechos 2:38. Este don es para todos. Todos los creyentes que lo piden y lo creen. Hechos 2:38. Dice así: Pedro les dijo, arrepientos y bautícese
cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Eso es la salvación, ¿verdad? Y recibiráis el don del Espíritu Santo. 39. Porque para vosotros es la promesa. ¿Cuál es la promesa? La promesa es el Espíritu Santo con seña de hablar en otras lenguas. Y para vuestros hijos, es para vosotros la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. ¿Dios solo llama a algunos? No, ¿verdad? Dios llama a todos. Dios llama a todos. No es la voluntad que nadie se pierda, más que todos tengan la vida eterna. Dios llama a todos. Todos no contestan, pero Dios los llama. Entonces, esto porque hay gente que dice, no, eso es solo para los espirituales, pero eso no es verdad. El don del Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu con seña de hablar en otras lenguas es para cualquier creyente que lo pide y lo recibe por fe. No es por sentimientos, por lo que uno siente o no siente, es por fe. Amén. Amén. Aquí vamos a leer Judas 1:20. Judas 1:20. Dice, pero vosotros, amados, edificando sobre vuestra santísima fe. Amén. ¿Cómo? Orando en el Espíritu Santo. ¿Quién necesita más fe? Todos necesitamos más fe. Ya tenemos la medida de fe, de la fe de Dios, pero esa semilla la tenemos que darle agua para que crezca y crezca y crezca. Y sabemos que crece con la palabra de Dios, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pero aquí nos dice la segunda manera. Necesitamos la palabra y el Espíritu. Porque aquí dice, edificando sobre vuestra santísima fe. Aquí la fe es la fundación y uno crece y crece y crece y crece sobre la fundación en fe, como orando en el Espíritu Santo, que es lo mismo a orar en otras lenguas, practicándolo más y más y más y más. Porque imagínense, es un ejercicio de fe. Es un ejercicio de fe completo, porque uno ni sabe lo que está diciendo. Uno lo hace y uno mismo no se entiende, pero lo hacemos en fe, por obediencia a Dios, porque creemos la palabra. Cuando uno ora en otras lenguas, uno se está edificando, uno está creciendo su fe. Amén. Fuertemente y aún más rápidamente. Más rápidamente. Mi esposo me dice que los squats es un ejercicio perfecto. Cuando uno hace así los squats. Él dice, ese ejercicio te ayuda en todo el cuerpo. Y yo digo que el orar en el Espíritu es un ejercicio espiritual perfecto. Porque uno, aunque no entiende en su propio idioma natural lo que uno está diciendo, uno lo hace por obediencia y por fe. Eso es un ejercicio espiritual perfecto, grande, fuerte, poderoso, que nos ayuda a aumentar en fe. Junto con la palabra de Dios nos ponemos poderosos espirituales, aún más. Amén, aún más y más y más. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Miren Hechos 1:8. Estas cosas nos tenemos que recordarnos. Dice, pero recibiráis ¿qué? Poder. Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me serás ¿qué? Testigos. Estamos aquí en esta tierra porque hay que ganar almas.
Hay que expandir el reino de Dios. Hay que llenar el reino de Dios. Y Dios sabe que no podemos solos. Dios sabe que la gente de este mundo está tan atado por tantas cosas. Y solo el poder del Espíritu Santo los va a hacer libre. Nosotros no podemos ir a ellos con nuestras propias palabras. Tenemos que ir a ellos con las palabras de Dios en nuestras bocas, ¿verdad? Con la unción de Dios, el fuego de Dios sobre de nosotros. ¿Y cómo es eso? El bautismo del Espíritu Santo. Sabemos que el Espíritu Santo viene a vivir en nuestro espíritu para hacernos nacido de nuevo. Y después viene sobre de nosotros con el bautismo del Espíritu para darnos el poder para vivir su vida, para hacer sus obras. Y es muy interesante, otra comparación con las cosas del mundo. Dicen, he estudiado que la marihuana es la droga marihuana es como la puerta a todas las otras drogas más pesadas. Es la puerta, es el comienzo. Cuando empiezan en marihuana, fácil entrar en todas las otras drogas más pesadas. Lo mismo en el espiritual, del lado de Dios. El hablar en otras lenguas es la puerta a todos los otros dones del Espíritu Santo. Cuando uno empieza hablando en otras lenguas, practicándolo más y más y dejando que ese río fluya, rápido empezamos a entrar a la profecía, palabra de ciencia, palabra de sabiduría. Amén. Todos los otros dones siguen fácil. Sueños, cosas que el Espíritu Santo puede obrar en nosotros más y más para hacernos ¿qué? Mejores testigos. No es el punto que hoy mira los dones que tengo, mira qué espiritual soy. Eso no es el punto. El punto es tener los dones para ser un testigo más efectivo, para ganar almas más efectivamente, a llegar a las necesidades de la gente más específicamente, porque solo el Espíritu Santo sabe lo que necesitan. Amén. Nosotros no lo sabemos, Él lo sabe. Y por eso es tan importante orar en otras lenguas y también decir, hay el don de hablar en lenguas con interpretaciones cuando uno da el mensaje en lenguas a toda la congregación. Eso tiene que ser así para que la gente sea bendecida. Porque si yo hablo en lenguas no va a ser bendición para ustedes, no me van a entender. Hay que interpretarlo cuando uno está en una congregación, ¿verdad? Pero cuando uno está orando solito, uno no es así. Uno puede orar en lenguas, aunque uno no lo entiende, uno sigue orando. Pero lo hermoso es, uno le puede pedir, Espíritu Santo, dame la interpretación, dame la revelación. Y esa interpretación no necesariamente tiene que venir como viene en un servicio. En un servicio uno ora en lenguas y uno da la interpretación. Pero cuando uno está solo con Dios, esa interpretación no tiene que venir directamente después. Puede venir, no hay límites para Dios, pero puede venir de muchas maneras. La interpretación puede venir una revelación de versículos, revelación de palabra que uno nunca entendió. Puede venir en un sueño la revelación, puede venir en una palabra que uno escucha de alguien más, puede venir en maneras infinitas que Dios escoge, pero Él revela. Amén, nos da revelación aún más grande, más profunda, cuando uno practica en hablar en lengua solito en lo personal y le pide, Señor, enséñame, dame la revelación de lo que estoy orando, dame la sabiduría, y Él lo hace, no hay límites. Amén. Él lo hace, Él contesta. Hay veces que nos da iluminación sobrenatural, siempre en el nombre de Jesús. No tiene que ser ahí mismo, puede ser en un tiempo que uno ni sabe que vino de eso, pero Dios sabe. Dios es poderoso como Él
obra, si uno de verdad lo cree y lo obedece, y uno se recuerda de este don poderoso que tenemos. Miren, para terminar, 2 Timoteo 1:6. 2 Timoteo 1:6 dice: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Avívalo. No, fíjense, no dice que alguien más lo va a avivar para nosotros. Dice que uno mismo tiene que avivar ese don que está en nosotros. Uno mismo tiene que decidir y entender y reconocer cuánto necesitamos el poder del Espíritu Santo, cuánto necesitamos ser llenos del Espíritu y bautizados del Espíritu, y uno mismo lo aviva cuando uno empieza a, por fe, hablar en otras lenguas, orar en otras lenguas, aunque no tenemos sentimientos o no tenemos ganas. Es cuando uno tiene una pompa de agua. Yo he visto en muchas películas antes, yo sé que tenían más, ¿verdad? Y al principio, cuando no se ha usado, empiezan a hacerle así, ¿y qué sale? Polvo. Sale solo polvo, pero no paran, le siguen y no toma mucho tiempo, y que empieza a salir agua. So, cuando uno empieza a avivar, hay veces que uno siente polvo, que como que, ¿qué estoy haciendo? Uno se cansa, pero no podemos parar. Dígale a alguien: no pares. No te canses, no te dejes por vencido, no pares. Sigues, porque pronto va a salir aguas de río, agua viva. Amén. Ríos de agua viva en el nombre de Jesús. Amén. So, gloria a Dios. Vamos a ponernos de pies. En el nombre de Jesús, avivar el fuego del don de Dios que está en nosotros, en el nombre de Jesús. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias que no nos dejaste huérfanos, no nos dejaste solos en este mundo. Gracias, Señor, que mandaste tu Espíritu Santo, y Él es el que tenemos ahora mismo con nosotros aquí en la tierra en este momento. Sabemos que Jesús está sentado a la diestra de Dios, pero Él ha derramado de su Espíritu Santo, y tenemos el bautismo, el fuego del Espíritu Santo sobre de nosotros. Y Señor, hoy nos rendimos a tu Espíritu Santo, porque reconocemos nuestra gran necesidad. Necesitamos su poder, necesitamos su sabiduría, necesitamos su ayuda, necesitamos su unción, necesitamos su inspiración, necesitamos, Señor, esas fuerzas sobrenaturales para ser testigos tuyos, Señor, para predicar la palabra de Dios con denuedo, Señor, con poder, sin temor, Padre, con confianza. Necesitamos que tú pongas tus palabras en nuestras bocas, que nos des, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, las palabras exactas y perfectas que quiebran el yugo, que la gente en este mundo son esclavos a este yugo de pecado, este yugo de adicción, estos yugos del enemigo, pero es tu unción que quiebra ese yugo, tu unción sobre de nosotros. Y nosotros recibimos, diga conmigo, yo recibo el Espíritu Santo una vez más. Diga, yo me rindo
Espíritu Santo, lléname una vez más, bautízame una vez más con fuego y con poder, con tu unción. Te necesito, yo me rindo, yo abro el corazón porque necesito tu fuego, tu poder. Quiero que esa unción aumente en mí, ese fuego se ponga más grande en el nombre de Jesús. Señor, quiero entrar, dígale, más y más dones del Espíritu Santo. Quiero ser un testigo efectivo. Quiero hablar tu palabra con poder, tu palabra que penetra. Quiero los dones, más dones del Espíritu Santo en mi vida. En el nombre de Jesús, me rindo, abro el corazón y recibo de ti. Por fe yo recibo, Espíritu Santo. Te doy gracias. Me pongo como instrumento en tus manos. En el nombre de Jesús, usa mi vida, Espíritu Santo de Dios. En el nombre de Jesús. Y todos decimos amén y amén. Aleluya. En el nombre de Jesús, que Dios los bendiga, los guarde. Que Él haga que su rostro brille sobre de ustedes, que Él les dé su gracia, que Él les dé su paz, que conozcan el amor perfecto de Dios, que conozcan más profundamente la gracia de Jesucristo y la dulce comunión del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, y todos decimos amén y amén. Aleluya.